22 de abril de 1999. Es detenido en Villavicencio, Colombia, uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia. Luis Alfredo Garavito. En su haber, más de 170 víctimas confirmadas. Lo caótico y triste de este caso es que todas y cada una de estas víctimas eran niños menores de edad. Bien es sabido que la cultura popular ha romantizado por mucho tiempo a los asesinos seriales, y más los americanos. Ahí está Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, que ahora tiene una serie, el mismo Manson. Sin embargo, la persona que vas a conocer hoy sobrepasa a todos los asesinos seriales americanos, romantizados, que son parte ya de la cultura pop. Este sí es un verdadero monstruo. Y sí, lo tuvimos haciendo de las suyas aquí, en Latinoamérica. Si eres algo ya grande, lo recordarás de viva voz. Si eres relativamente joven, pues te habrás dado cuenta por lo ya documentado. Y es que en los años 90, en Colombia, las problemáticas sociales en cuanto a la violencia estaban en uno de sus puntos más álgidos de la historia. Entre la guerrilla y la violencia generada por los cárteles de la droga, el resto de sucesos criminales pasaban a un segundo plano, o eran confundidos incluso con esos temas de coyuntura social. Estas condiciones apoyaron a que el apodado como la bestia se pudiese ocultar con facilidad de la justicia. Parece una broma de mal gusto que un deleznable individuo pueda llegar a privar de la vida a más de 170 menores que oscilaban entre los 6 y 16 años de edad. Sin embargo, es la realidad, y ahora forma parte de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia. Luis Alfredo Garavito Cubillos, que es el nombre completo de este sujeto, nació un 25 de enero de 1957 en un municipio al sur del departamento de Quindío llamado Génova. Su madre, Rosadelia Cubillos, fue una mujer alejada, enajenada de Garavito. Y su padre, Manuel Antonio Garavito, de este podemos decir, y según testimonios que el propio Garavito ha dado, que tuvo gran injerencia en su futuro comportamiento. En estos testimonios, Garavito ha comentado que su padre generó en su familia un ambiente lleno de agresiones, abusos, tanto hacia él como a su madre, incluso a sus otros 6 hermanos. Sufrían ellos los constantes arrebatos de ira de este señor. En estos mismos testimonios, Garavito recuerda que su padre fue el primer individuo que abusó de él. Comenta que su padre no dormía con su madre, dormía con él. Y en recuerdos vagos y difusos, dice que lo acariciaba y tocaba sus partes íntimas. A la edad de 12 años fue víctima de abusos sistemáticos por parte de un amigo de su padre. Este agredía y abusaba sexualmente de Garavito y lo hizo en múltiples ocasiones. Además, comenta que le generaba lesiones en sus genitales y glúteos. Los ataques de este sujeto no desistieron hasta 2 años después, cuando la familia se mudó al municipio de Trujillo. Sin embargo, en este otro municipio, otro amigo de su padre también abusó sexualmente de Garavito. Este nunca comentó nada por temor a que no le creyeran. Hay que hacer hincapié en que lo declarado por Garavito bien puede ser verdad, claro, ya que es conocido que entre los aspectos que detonan que un asesino serial se desarrolle son precisamente los abusos en la niñez. Sin embargo, no está tan claro qué es verdad y qué son percepciones o intentos de justificación de Garavito hacia sus actos. Garavito en este punto comenzó a sentir atracción hacia los hombres y específicamente hacia los niños. Mientras sus hermanos menores dormía, comenta, que él los desnudaba y los acariciaba. Supuestamente a la edad de 14 años fue expulsado de su casa por haber intentado abusar de un menor
de 5 años de edad. Para Garavito, este fue o significó un punto de inflexión muy importante en su vida. Ahí se percató de su gusto por los menores. La personalidad de Garavito se considera patológica y contaba con 2 aspectos fundamentales que influían sobre su proceder criminal. El primero es el narcisismo. Este le hacía pensar que estaba en lo correcto sobre su visión de la vida y sobre las formas de sentir placer, independientemente de lo aberrante que éstas puedan ser. El segundo, lo antisocial. Esta característica alienaba o enajenaba el sádico criterio de Garavito respecto al raciocinio de la sociedad. De esta forma, se supone que Garavito desconocía si su proceder era correcto o no lo era. Algo curioso de este personaje es saber que su contexto le afectaba. Es claro y evidente que en aquellos años el pensamiento machista y homofóbico proliferaba en muchas sociedades de aquí de Latinoamérica. Oye, son los 60, 70, 80, acuérdate. Por lo tanto, Garavito consideraba la homosexualidad como algo negativo y tenía contextualizado parte del mismo problema, su homosexualidad y su pedofilia. Vaya, de forma sucinta, metía ambas cosas en el mismo saco. En su mente se difuminaba la enorme diferencia entre la normalidad de mantener relaciones sexuales con individuos del mismo sexo y la anormalidad de que esas personas en cuestión fueran menores de edad. Por ello se puede escuchar a Garavito adjudicar parte de la culpa a su orientación sexual. Lo más controversial de Garavito, y por la razón que lo estamos comentando ahorita, es el hecho de privar de la vida a sus víctimas. Sin embargo, cabe comentar que anteriormente cometió decenas de abusos sexuales a niños sin llegar al homicidio. Además, en determinado momento contrató a un sicario para encargarse del individuo que abusó de él en su niñez. La temporada más activa de la bestia fue del 92 al 99, es decir, cuando echó a andar su modus operandi por completo. Este modus operandi comprendía de elegir a su víctima, estudiar el ataque, raptar al menor, torturarlo, abusar sexualmente de él y posteriormente quitarle la vida. Incluso hay teorías que se derivan en que se encontraron larvas de mosca en su ropa que dictan que Garavito cometió necrofilia con sus víctimas. La primera víctima de Garavito ocurrió un octubre de 1992. Comenta Garavito que escuchó una voz después de haber vendido su alma al diablo. Esta le hizo viajar a otra ciudad, donde cometió su primer homicidio. Es muy común pensar que los asesinos seriales son planificadores, ordenados, siempre tienen el control de lo que hacen. Sin embargo, en la mayoría de estos casos, con estos individuos, sus inicios suelen ser muy accidentados y por lo regular, producto de la inconsciencia de algún tipo y muy frecuentemente derivado de sustancias. Lo que sucede con Garavito es que su inicio fue dado por todos estos aspectos anterior mencionados y evidentemente el alcohol como detonante. Es aquí donde se percató que su placer se incrementaba al quitarle la vida a sus víctimas. Entonces ya no hubo paso atrás para Garavito. El sujeto comenzó a raptar niños por toda Colombia. Incluso es sabido que también hizo de las suyas en Venezuela y en Ecuador. Transcurrieron los años y en Colombia la situación social cada vez era más complicada. Miles de personas desplazadas por la guerrilla y cientos de niños estaban en situación de calle, muchos en necesidad y vulnerables. Esto fue un campo de cacería para Garavito. Todas las circunstancias se prestaban para sus macabros planes. Dice Garavito que todos sus asesinatos fueron producto de arrebatos, pero hay elementos que demuestran todo lo contrario. Contaba con un diario donde plasmaba el lugar donde encontraba a sus víctimas, sus viajes para cometer sus atrocidades, incluso características físicas de sus víctimas. Además de esto, tenía un modus operandi bien establecido. Buscaba una potencial víctima, después de ver que era factible,
se acercaba al niño para persuadirlo de diferentes maneras. Incluso se vestía de sacerdote, maestro, vendedor, anciano, entre otros. Llevaba a los niños de paseo mientras él bebía una botella de brandy barato. Ya cuando él estaba en cierto estado de ebriedad y los niños evidentemente cansados, los llevaba a una parte más oculta, donde procedía a abusar sexualmente de ellos. Los ataba para después darle patadas, puñetazos en el pecho, estómago, piernas, etc. Posteriormente los lastimaba con un destornillador, los mutilaba con cuchillos. Garavito alcanzaba su punto clímax al degollarlos con un cuchillo. Después, los abandonaba en descampados. En un principio, los cadáveres quedaban solos en cada sitio. Con el paso del tiempo, Garavito comenzó a acumular cuerpos en los lugares donde cometía sus atrocidades, llegando a acumular 14 cuerpos en un solo lugar. Por tanto, lo último que veían los niños era un cúmulo de cadáveres de otros niños, y sabían que ellos formarían parte de estos cúmulos de cadáveres. Previo a que los múltiples asesinatos fueran relacionados entre sí y considerar la presencia de un asesino serial, estos se atribuían a la guerrilla, incluso al tráfico de órganos. Sin embargo, hubo mucha algarabía a finales de 1997, después del hallazgo de 3 cadáveres de niños, los cuales estaban atados y decapitados. Esto puso el foco sobre el tema. La fiscalía pensó en primera instancia que los responsables podrían ser alguna secta satánica. Se formó un grupo específico para este caso. Este grupo en cuestión, después de analizar el modus operandi, deliberó que estaban ante un asesino serial. Fue a partir de aquí, y después de 5 años de que Garavito comenzara con sus atrocidades, cuando se le comenzó a dar forma a lo que posteriormente sería una de las más dolorosas historias para el pueblo colombiano. Varios factores hicieron dar forma al victimario. En las escenas de los crímenes se encontraron con ropa interior, botellas de brandy, lentes, dinero, zapatos. Estos objetos fueron analizados y de entrada por la forma de la pisada se asumió que el asesino cojeaba. Además, por el mismo pie se determinó que tendría una altura entre 1.63 y 1.67 metros. Se estableció que tendría que ser mayor de 42 años, ya que el tipo de aumento en los lentes correspondía a un padecimiento muy específico que se da en cierto rango de edad. Basándose en que los lentes estaban quemados del lado izquierdo, consideraron que el sujeto tendría que tener quemaduras en ese mismo lado. Después, se darían cuenta que estas quemaduras sucedieron posterior a uno de sus asesinatos donde se quedó dormido y prendió la maleza con su cigarrillo. Con estas conjeturas fueron reduciendo la base de datos de pedófilos, que en un inicio eran más de 5,000. Al descartar a las niñas, quedaron alrededor de 1,500 candidatos. Sacaron posteriormente a los menores de 42 años, quedando así 95 individuos. Al considerar el rango de estatura, quedaron 45 criminales. De ahí se tomó en cuenta la cuestión geográfica, es decir, quienes habían perpetuado sus actividades ilícitas en la zona donde se encontraron cadáveres de niños. Así, quedaron 25 sujetos, entre ellos estaba Garavito. Pasó el tiempo y la fiscalía trabajaba sin cesar sobre el caso. Sin embargo, no fue sino hasta el 22 de abril de 1999 en Villavicencio cuando el reporte de la desaparición de un niño llamado Iván encendió las alarmas de la fiscalía, que ni tardos ni perezosos se pusieron tras esta pista. Se recibió la llamada de que se encontró un niño en crisis. Este niño fue raptado por Garavito. Cuando éste intentaba abusar de él, el ruido alertó a un indigente, que al ver tan desagradable escena, procedió a agredir a Garavito con rocas hasta poder liberar al pequeño Iván. Garavito huyó hacia el campo, y el menor fue salvado por este heroico indigente. La policía se propuso a hacer una intensiva búsqueda para encontrar a la bestia, pero su detención sucedió porque el mismo niño reconoció en la calle a Garavito. Este fue detenido inmediatamente, y en un inicio se identificó como Bonifacio Moreira Liscán,
Ya en la fiscalía se dieron cuenta que el individuo que tenían enfrente se trataba nada más y nada menos que Luis Alfredo Garavito. Por fin fue detenido tan desagradable sujeto, y la fiscalía comenzó a trabajar para hacer llegar la justicia a Garavito. En un inicio, declaró haber quitado la vida a alrededor de 140 niños. Sin embargo, se le comprobaron más de 170. Posteriormente, ya sentenciado, declaró que fueron más de 200. Aunque también es menester comentar que algunos creen que el número de víctimas de Garavito pudieron superar fácilmente las 300. Garavito fue sentenciado en 2001 a 1853 años de prisión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No quiero más! Sin embargo, en ese momento el Código Penal de Colombia consideraba 40 años de prisión como pena máxima. Después de haber ayudado a la localización de los cuerpos, tuvo una considerable disminución de su sentencia, y debido a su buena conducta, puede salir de prisión mucho antes de lo que pudiésemos pensar. Y respecto a esto, ¿qué crees? Lo más frustrante, lo más vomitivo, lo más increíble, es que en estos años existe una posibilidad muy real de que Garavito quede en libertad. Creo que fuera del morbo y dejando de lado lo acontecido, es más importante poner el foco en otra cuestión mucho más importante. Y por eso lo comento al final. Hay que tener en nuestra memoria no a la bestia, sino a sus víctimas. Hay que pensar y ponernos en los zapatos de estas inocentes víctimas. Ser más empáticos. Las noticias desagradables van y vienen y han generado en nosotros mucha insensibilidad. Tenemos que regresar esa empatía a nuestros corazones. Es muy necesario acompañar moralmente a las familias, que son las que hoy arrastran con ese horrible fantasma y con esa enorme frustración. También hay que solidarizarnos históricamente con el pueblo colombiano, ya que para ellos este es un tema muy doloroso. Sin más, agradezco mucho tu atención. Espero que te haya gustado, que te haya interesado este tema. Te mando un saludo y un muy fuerte abrazo.